palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El apóstol Pablo escribe esta carta a 2 Timoteo estando en prisión, estando en Roma. Y por eso el título del mensaje de ahora es: mas la palabra de Dios no está presa. Mas la palabra de Dios no está presa. Y el apóstol Pablo nos recuerda que el poder de la palabra de Dios sobrepasa cualquier circunstancia que el ser humano pueda estar pasando. La palabra, el poder que tiene la palabra del Señor va a sobrepasar toda situación, toda circunstancia que yo pueda estar pasando, que usted pueda estar pasando. Y que además es fiel a lo que dice. Por tanto, debemos confiar plenamente en nuestras vidas a la promesa y a la fidelidad que tiene la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra, el poder de la palabra de Dios es incontenible, no está presa, es el apóstol Pablo. Entonces, lo primero que aprendemos aquí el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo es que el poder de la palabra de Dios es indetenible. El poder de la palabra de Dios es indetenible. Y dice del verso 8 al 9, dice: acuérdate de Jesucristo, dice, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es decir, el apóstol Pablo estaba encarcelado, y los que han escuchado y han venido a estudiar el libro de los Hechos, vemos que el apóstol Pablo ha sufrido mucho, ha pasado azotes, ha sido golpeado, le han hecho de todo, lo han dejado casi muerto. Y ahora está en la cárcel y dice: yo por amor al evangelio, yo he estado en prisiones, me han tratado como un asesino. Pero él dice: pero la palabra del Señor no está muerta. Por eso el poder de la palabra de Dios está por encima de nuestras circunstancias. ¿Qué circunstancias estamos pasando nosotros? La palabra de Dios no es afectada. La palabra del Señor no es afectada por la circunstancia que nosotros estamos pasando. Es decir, no pierde su valor. La palabra del Señor nunca va a perder el valor por cualquier circunstancia que el ser humano esté pasando. Dice el verso 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, dice. Yo puedo estar sufriendo, dice el apóstol Pablo, en la cárcel. Yo estoy ahorita en la cárcel, estoy aquí, me están tratando como un malhechor, pero tengo la certeza que el poder del evangelio no está preso junto conmigo. Yo puedo estar aquí, pero sé que el evangelio tiene poder y no está encadenado, sino que yo lo puedo enviar, y por eso él envía esta carta a Timoteo, y estas palabras se convierten en poder. Por eso él dice: yo puedo estar aquí, pero el poder del evangelio no está encadenado. Por eso es la palabra de Dios, mas la palabra de Dios no está presa, no la podemos contener. Nadie puede detener el poder que una palabra hace efecto. Si la palabra es enviada, va a hacer efecto. Nadie la puede detener. Primero, porque es palabra de Dios, y de hecho todas las palabras tienen poder. Más sobre todo la palabra del Señor. Cuando usted suelta una palabra a alguien, ya no hay vuelta atrás, va a hacer efecto. Por eso nosotros debemos tener cuidado cuando decimos algo, porque media vez salió esa palabra de nuestros labios, va a hacer un efecto bueno o malo en la otra persona. Dígale a una mujer cuando está arreglada: se te ve mal ese vestido, le arruinó todo. Tienes algo ahí, le arruinó todo. Ya estuvo que se cambió, y se cambió 5 o 6 vestidos otra vez a la vez. ¿Por qué? Porque tuvo efecto. Dígale a un adolescente, una niña adolescente: te ves fea, o esto no, te falta aquí, te falta allá. Ya estuvo que le arruinó casi su vida entera. Las palabras tienen poder. Dígale a alguien cuando usted está enojado palabras que lo van a ofender, la ofensa ya se hizo.
porque las palabras que se sueltan tienen poder. Después podemos disculparnos, podemos hacer esto, pero ya causó efecto. Por eso dice, si nuestras palabras tienen efecto, cuánto más efecto no va a tener la palabra del Señor. Por eso dice, la palabra del Señor está en libertad, está en el poder que puede hacer en ella. También aprendemos que la palabra de Dios es la única que puede cambiar al ser humano. No hay nada que pueda cambiar al ser humano que la palabra del Señor. Déjeme decirle que lo más duro en la tierra de la creación no es una roca. Lo más duro en la tierra es el corazón del ser humano. La piedra, la roca, por más dura que pueda estar, ahorita cuando quieren escarbar le ponen bombas y desbaratan las rocas más fuertes para sacar oro o cualquier cosa. El ser humano, a veces hay personas que tienen un corazón más duro que una roca. Un corazón duro, pero ahí es cuando la palabra del Señor puede entrar y hacer efecto al ser humano, el que tiene un corazón duro, porque la palabra de Dios es la única que puede cambiar al ser humano. No hay otra cosa que pueda cambiar al ser humano que la palabra del Señor. Vea lo que dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz. Y es más cortante que toda palabra, que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, mas la palabra de porque la palabra de Dios es viva, no está muerta. La palabra del Señor es vida y causa vida. Y dice, y es eficaz. Y como es viva y es eficaz, es más cortante que cualquier espada. Es decir, que cuando la palabra del Señor sale y se va y entra al corazón del ser humano, se convierte en una espada y puede ir a cortar cualquier corazón de piedra. Y también dice que entra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de cualquier ser humano. Y cuando nosotros compartimos la palabra a alguien, a veces alguien puede tener un pensamiento de maldad, un pensamiento de hacer mal, pero cuando nosotros damos la palabra puede llegar y transformar ese pensamiento a bien, o puede quitar ese pensamiento, porque la palabra llega, dice, y va a examinar las intenciones del corazón. Hay gente que a veces está pensando hacer algo, pensando suicidarse, pensando hacer cualquier otra cosa, hacer maldad, pero cuando la palabra del Señor llega a ellos les cambia. Hace algunos años a mí me llamaron unos maestros que tenía, que un joven se quería quitar la vida, y fui a visitarlo a San Fernando y estuvimos hablando, le empecé a compartir de la palabra del Señor, del amor del Señor. Y hasta ahora creo que ya está muy bien, ya volvió a la escuela y ya no se suicidó. ¿Por qué? Porque le hablé de la palabra del Señor, y la palabra del Señor entra y nos cambia, nos transforma, quita todo, no solo por lo que el significado que tiene, sino que en sí misma tiene un poder espiritual que nosotros no podemos ver, pero que la palabra del Señor sí puede hacer. Ahora, el problema es de que nosotros, si no tenemos la palabra del Señor, no va a tener ese poder en nosotros. Por eso, si quieres cambiar tu vida o quieres cambiar la vida de alguien, empieza primero con la palabra del Señor. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza a leer o a escuchar la palabra del Señor. Si no llenas tu vida de la palabra del Señor, si no la leo, si no la escucho, yo no puedo esperar un cambio en mi vida. Porque ¿qué me va a cambiar a mí si no tengo lo único que me puede cambiar, que es la palabra del Señor? Yo no puedo esperar un cambio en mi vida si no está entrando esa palabra que transforma, esa palabra que es espada para mi vida. Si no tengo esa palabra del Señor, por eso tengo que llenar mi vida de la palabra del Señor. Si en verdad yo quiero cambiar mi forma de ser, mi carácter, mi personalidad, como quiera que yo sea, si en verdad lo quiero cambiar para ser una buena persona, para ser un mejor hijo de Dios, tiene que empezar llenándome la palabra del Señor. Yo no puedo esperar que la palabra de Dios tenga poder en mi vida si yo no tengo esa palabra dentro de mí.
Todo empieza llenándome con la palabra del Señor, porque es la única que puede cambiarme, que puede transformarme. Sí, pero si yo no leo la palabra del Señor, si yo no escucho la palabra del Señor, ¿cómo espero que la palabra esta tenga poder en mí? Esta palabra es poderosa, pero si está ahí arrinconada, no va a tener efecto. Pero si yo me alimento de ella, ella empieza a trabajar en mí. Si yo la comparto en alguien más, ella empieza a trabajar en mí. Pero si no la leemos, si no la estudiamos, ¿cómo vamos a nosotros a llenarnos de la palabra del Señor? No vamos a poder. No vamos a poder. ¿Por qué Cristo venció las tentaciones en el desierto cuando Satanás llegó? Porque conocía la palabra del Señor. Llega Satanás y le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Y qué le respondió el Señor? Palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Si postrado me adorares, te voy a dar todo esto. ¿Qué le respondió Jesús? Palabra del Señor del Antiguo Testamento. Porque escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué? Porque tenía la palabra del Señor en él. Pero si nosotros no tenemos palabra del Señor, no vamos a poder a cambiar nuestra vida. Necesitamos esa palabra del Señor que cambie nuestras vidas. Tenemos que también, número 2, tenemos que soportar todo por la esperanza en el poder del Evangelio. Tenemos que soportar todo por la esperanza en el poder del Evangelio. Vea lo que dice el verso 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pablo dice, porque la palabra del Señor no está presa, por tanto yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Y dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de soportar todo por amor a los demás creyentes. Es decir, yo soporto porque sé que la palabra tiene poder. Yo voy a soportar todo por amor a los creyentes. Note que no dice que yo voy a soportar al creyente, sino que voy a soportar todo por amor a ese creyente. Porque yo tampoco voy a soportar malos caracteres, ofensas. Y eso no dice aquí la Escritura, dice que yo voy a soportar todo por amor a este. No dice voy a soportar a este y todo, no, todo por amor a este. Porque esta persona si necesita trabajar en su vida, entonces necesita cambiar, necesita escuchar la palabra del Señor y llenarse la palabra del Señor para que cambie. Pero el apóstol Pablo dice, yo tengo que soportar todo por amor a que sé que el poder del Evangelio va a tener una obra en esta vida. Por eso debemos por eso evitamos hacer cosas que por amor a los que están creciendo. Iba a poner débiles, pero mejor voy a usar la palabra que están creciendo. Entonces nosotros como creyentes que conocemos el Evangelio del Señor, que conocemos el poder del Evangelio de Dios, tenemos que evitar de hacer cosas, o tal vez evitamos cosas por amor a los que están creciendo en la palabra del Señor. Yo a veces evito hacer cosas por amor a los que están creciendo, porque yo digo, tengo la esperanza que el poder de Dios va a hacer la obra en ellos. Entonces yo evito cosas por amor a ellos, porque sé que a ellos les va a afectar. También aguantamos cosas por amor a los demás. A veces yo aguanto cosas o debemos aguantar cosas por amor a estas personas que tal vez están creciendo, por amor y la esperanza de que ellos van a crecer algún día como cristianos, como hijos del Señor. También que todo lo que hagas o lo que hagamos no afecte la fe de los demás. Nosotros como creyentes, porque sabemos que la palabra del Señor no está presa y que va a hacer efecto en las personas, debemos también de hacer cosas o no hacer cosas que afecte la fe de los demás. Nosotros debemos tener cuidado de no hacer cosas que vaya a afectar la fe de los demás. Por ejemplo, 1 Corintios 8:12 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En otras palabras dice el apóstol Pablo, yo puedo comer esto o hacer esto y el otro, pero no lo voy a hacer por amor a los demás hermanos. Si yo sé de que esto va a afectar la fe de un hermano que está creciendo, yo no lo voy a hacer.
¿Por qué? Porque le va a afectar a él y por amor a ellos yo lo voy a hacer. Déjeme decirle que la gente ve de nosotros, cuando nosotros ya nos convertimos al Evangelio de Cristo, nos convertimos, entonces la gente está esperando de que nosotros, hay gente que está esperando para bien o para mal. Hay gente que está esperando que usted nada más cometa un error para ya echarle en cara que usted es cristiano. Está esperando que usted meta la pata por ahí para decir, no que ibas a la iglesia, mira nada más, mira esto y el otro. Pero hay quienes que están esperando un ejemplo de nosotros. Y ahí es cuando nosotros debemos de mantenernos tal vez en la fe. A veces queremos abandonar la fe, pero tal vez hay personas que están esperando a que nosotros seamos el ejemplo de ellos. Y hay muchas personas que siguen el ejemplo de nosotros. Yo a veces no hago cosas porque digo, alguien me va a ver, alguien está siguiendo mi ejemplo. Y por amor a ellos, nosotros seguimos dando el ejemplo. Mucha gente va a conocer del Señor por medio de nuestro ejemplo, por medio del testimonio de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de cuidar eso, porque hay personas que tal vez nos ven a nosotros y son ejemplo, o nosotros somos ejemplos para ellos, y debemos de continuar ese ejemplo. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros todos lo soportamos por amor a los escogidos. Tengo que soportar esto por amor a ellos. Por amor a ellos, para que ellos tengan, dice, la vida eterna. Esa es la segunda parte del versículo, dice, que es para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es decir, yo vivo esta clase de vida, o evito esto, o hago esto por amor a ellos, para que ellos tengan salvación y vida eterna. Por eso lo que aprendemos también aquí es que la recompensa de sufrir por el Evangelio es la salvación de los demás. La recompensa de sufrir por el Evangelio es la salvación de los demás. Si yo estoy sufriendo por el Evangelio, si yo estoy pasando esto por el Evangelio, esa va a ser la recompensa por la salvación de los demás, que le va a ayudar a los demás en su fe cristiana, en la salvación de los demás. Dice, por eso dice el apóstol Pablo, a mí no me importa sufrir. Y como leímos al principio, dice que yo dice, estoy como malhechor, dice que en el cual sufro, dice, penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, dice. Sufro todo esto y paso todo esto, pero lo hago por amor al poder del Evangelio, por amor a la salvación de los demás. Y a veces nosotros queremos nos imaginamos que solo los que sufren por el Evangelio son aquellos que andan por allá de misioneros, aquellos que andan por allá predicando en aquellos lugares remotos y donde los tratan mal, donde sufren. Pero la verdad es que no necesariamente nosotros tenemos que sufrir para ir a otros lados para sufrir. Ahora la pregunta es si no necesito ir yo hasta África o hasta eso, o las Amazonas de Brasil para sufrir por el Evangelio, entonces ¿por qué no estoy sufriendo entonces por el Evangelio? ¿Por qué yo no sufro por el Evangelio? La pregunta o la respuesta es más bien, tal vez yo no estoy compartiendo el Evangelio, tal vez yo no estoy sirviendo al Señor. Tal vez yo no estoy compartiendo la palabra del Señor y por eso no sufro. Ahora, ¿le quiere usted sufrir por el Evangelio y ser recompensado por el sufrimiento del Evangelio? Empiece a servir al Señor. Empiece a compartir la palabra del Señor y ahí va a ver que va a empezar a sufrir. Y dice la palabra del Señor de que para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con su gloria eterna. Cuando usted está sirviendo al Señor, a veces vienen sufrimientos. Tiene que evitar eso, tiene que hacer esto, evita el otro, pero esa es la recompensa. Entonces mi sufrimiento por el Evangelio vale la pena y la recompensa es la salvación de los demás. Cuando los demás son salvos, cuando alguien se es salvo, entonces esa es la recompensa del Evangelio. Por último, que aprendemos aquí la siguiente verdad es que la palabra de Dios es fiel a su promesa. Aprendimos que el poder de la palabra del Señor es indetenible, nadie lo puede detener. Y debemos de soportar con la esperanza del poder del Evangelio. Ahora también la palabra de Dios es fiel a su promesa. La palabra del Señor es fiel a su promesa. No hay otra palabra que sea fiel más que la palabra del Señor. Nosotros a veces
damos nuestra palabra, pero no cumplimos. De hecho, ¿por qué existen los contratos? ¿Por qué hay contratos? Porque no hay creencia en la palabra del Señor. A veces nosotros no damos nuestra palabra, pero después nos arrepentimos. Por eso existen los contratos. Porque nosotros no somos fieles a nuestra palabra, no somos fieles, y por eso existen los contratos para amarrar esa palabra y ese compromiso que hicimos. El problema con nuestra nación ahora mismo es de que a nosotros no nos gustan los compromisos. El problema con lo que está viviendo la sociedad, sobre todo la sociedad americana y los latinos que ya nos sentimos americanos y estamos aquí, ya no queremos compromisos. Por eso es de que Metro PCS, que solo era parte de Atlanta y las colonias de aquel lado, cuando empezó a dar teléfonos sin contrato, se expandió a nivel nacional. Ahora es una de las compañías más populares. ¿Por qué? Porque empezó a dar sin contrato. ¿Por qué? Porque la gente no quiere hacer contrato, no se quiere comprometer. Y por eso ahora después todas las compañías empezaron a abrir planes sin contrato. Hasta AT&T, que era una de las más difíciles para hacer contratos, empezó a dar planes sin contrato, porque la gente no le gusta el compromiso, no quiere ese compromiso de comprometerse. Y nosotros trayendo esto a la iglesia, a veces nosotros tampoco tenemos el compromiso. Y muchas de que sucede aquí, o por qué la iglesia no ha crecido, porque no tenemos ese compromiso. Y permítame ser bravo, iba a decir con usted, permítame ser honesto con ustedes que están en la cámara. Yo a veces me limito a hacer cosas aquí porque no tengo personas comprometidas, porque no hay creyentes comprometidos. Yo quisiera hacer cosas, pero cuando invito a hacer cosas, a veces recibo respuestas: pastor, yo no me quiero comprometer porque no le quiero fallar. Si puedo, mejor voy a venir. Haga como que tal vez voy a venir. ¿Cómo yo voy a empezar un plan o hacer un proyecto esperando qué tal si viene o qué tal no viene? Yo no puedo hacer nada. Y yo estoy limitado como pastor porque no hay personas comprometidas. Tenemos también afectados como está la sociedad. Nos ha afectado y nosotros tampoco somos comprometidos. No queremos comprometernos al servir. Y mientras no tengamos creyentes que digan: sí, Señor, yo quiero sufrir por tu evangelio, yo quiero servirte. Mientras no tengamos creyentes así, no vamos a poder crecer, no vamos a poder llegar, y yo no voy a poder hacer más cosas. Yo hago lo que puedo, pero si yo tuviera hermanos que: pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde le ayudo? ¿Qué ministerio quiere empezar? Póngame a servir. La iglesia va a crecer más, vamos a expandernos más, va a estar lleno aquí. Pero media vez yo no esté comprometido, vamos a seguir iguales y vamos a continuar, porque ya se van a enojar los que están allá, los que están viendo en la cámara. Entonces dice entonces que la palabra de Dios es fiel a sus promesas. Vea lo que dice del 11 al 13, que dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra del Señor. Y lo que dice el apóstol Pablo es: miren, esta es la palabra fiel. Y dice: palabra fiel es esta. Ya sabemos que la palabra de Dios es fiel, pero el apóstol Pablo dice: ya sabemos que es fiel, pero déjenme decirle que es fiel sobre fiel. Por eso él escribe: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pero aquí se está refiriendo a una muerte por el evangelio, a un sacrificio por el evangelio, porque él dice: yo estoy en prisiones, pero el evangelio tiene que seguirse predicando. Yo estoy encerrado aquí, pero el evangelio tiene que seguirse predicando. Y por eso aquí dice: aquel que muera en Cristo, haciendo la voluntad del Señor, sirviendo en el reino del Señor, dice, también va a resucitar con Él. Es decir, si usted está sufriendo por el evangelio, está pasando esto y el otro, dice, aún aunque pierdan su vida, la van a obtener con Cristo. Y no hay nada más mejor que perder su vida uno por el evangelio y volverla a recuperar con Cristo. Y tal vez no podemos ser tan literales y luego tengo que morir para... No. Tal vez necesitamos morir a nosotros mismos, morir a mi yo, morir a mi ego, morir a esto, morir a ciertas cosas para poder
servir al Evangelio, morir a esto, morir a tal vez la novela que no me deja venir los jueves a los estudios bíblicos, a morir a esto que no me deja esto. Tal vez necesitamos morir a esto, ¿para qué? Para que nosotros también demos nuestra vida por el Evangelio. Y dar su vida, no literalmente tenemos que morir, dar nuestra vida en servicio al Señor, darle nuestro tiempo a Él. Por eso dice ahí, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Dice que si nosotros sufrimos, vamos a reinar con Él. Por eso el apóstol Pablo no tiene miedo, estando en la cárcel, él sigue predicando, él sigue compartiendo, porque dice, media vez yo sufro, dice, por el Evangelio, yo voy a reinar con Él. Voy a estar en su reino. Cuando yo sirvo al Señor en el reino, en su reino, yo voy a reinar con Él. Déjeme decirle que cuando Cristo viene a predicar, Él viene anunciando el reino del Señor. Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y las semanas anteriores aprendimos que la iglesia es el nuevo reino del Señor en la tierra. Dios reina por medio de la iglesia. Es decir, entonces, cuando yo sirvo a la iglesia como el reino del Señor y sufro sirviendo ahí, dice que yo voy a reinar con Él también. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo en su reino. Yo estoy sirviendo en su reino, entonces voy a reinar con Él. Por eso dice la Escritura, que si sufrimos también reinaremos con Él. Ahora, dice la Escritura que nosotros, Jesús vino, dice que Él vino a servir. A servir. Y quien sirve o quien quiera ser mayor, debe servir, dice. Porque yo no vine para que me sirvan, sino para servir a los demás. Y dice, el que sirve es el mayor en el cielo. Quien pone su vida a servicio a los demás es el que va a recibir el reinado con Él. Entonces, cuando yo sirvo a Dios o en el reino de Dios, yo voy a reinar con Él. Entonces, cuando nosotros lleguemos al cielo, algunos van a llegar de panzazo, otros van a decir, ¿quiénes son los que sirvieron en mi reino? Ahora van a compartir mi corona de reino conmigo. ¿Por qué? Porque sirvieron y sufrimos, dice, y reinaremos con Él. Y a mí me llama la atención porque dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Por qué dice la Escritura y si sufrimos? Porque se está refiriendo a sufrir en el servicio del reino del Señor. Si usted sufre en el reino del Señor, usted va a reinar con Él. También la segunda parte del versículo dice, si le negaremos, Él también nos negará. Si nosotros le negamos, tengamos por seguro que Él también nos negará. Note que dice que si me niegan, yo también los voy a negar. Y si seguimos con el contexto de dar nuestra vida o sufrir por el Evangelio, cuando yo me niego a servirle al Señor, cuando yo me niego a poner mi vida, a darle mi tiempo, a poner mis talentos y mis habilidades al servicio al Señor, me estoy negando a Él. No me estoy negando a la iglesia ni al pastor, sino que me estoy negando a Él. Por eso dice Él, si le negaremos, Él también nos negará. Y dice, después del regaño, la buena noticia es que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero aún, dice la Escritura, es tan fiel a lo que promete, es que aún si nosotros fuéramos infieles, aún si nosotros no fuéramos fiel con el Señor, dice, yo permanezco fiel por amor a su palabra, porque dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, lo que Dios ya prometió, yo voy a ser fiel con ustedes, aunque ustedes no sean fieles conmigo, yo voy a seguir siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él ya prometió y Él no puede arrepentirse. Dios no puede arrepentirse. Entonces si Él dijo, yo voy a ser fieles con este pueblo, yo voy a ser fieles con ustedes, yo prometí estar con ustedes y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Él no puede arrepentirse, porque Él es Dios. Y dice, porque no puede negarse a sí mismo. Pero si nosotros, lo único que Él dice es de que cuando nosotros lo negamos a Él, entonces Él sí nos va a negar a nosotros. Es la única negación. Después, si somos infieles o somos esto, Él permanece fiel, porque Él va a ser fiel a su palabra. Él es fiel a la palabra, aun si nosotros somos infieles. Y algo bien interesante es de que cuando los
los talentos, o ustedes han escuchado la parábola de los talentos. Dice que a uno le dio tanto, a uno le dio uno, a uno le dio 2, 5 y 10 y repartió los talentos. Y lo interesante en los talentos es no cuánto hicieron, sino la fidelidad. En lo poco que fuiste fiel. Y el Señor nos manda a ser fiel a su palabra, fiel a su evangelio, porque Él no ve tanto lo que hacemos, sino lo fiel que somos. Yo sirvo aquí este poquito, aunque sea esto, pero soy fiel aquí. Yo hago esto, pero soy fiel aquí, porque eso es lo que ve el Señor. No qué tanto hacemos, sino qué tan fiel somos yo. ¿Qué tan fiel soy yo con el Señor? ¿Soy fiel con Él? ¿Soy fiel a su evangelio? Y eso es lo que ve el Señor, la fidelidad de nosotros. Dios nos llama a serles fieles a su palabra, aun si viviéramos. Aun si tuviéramos que sufrir, tenemos que hacerlo con la esperanza del poder de la palabra del Señor. La palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, no está presa. Podemos estar pasando cualquier circunstancia. La palabra del Señor sigue teniendo poder, sigue estando libre, sigue estando ejerciendo su dominio, la palabra del Señor, porque Él permanece fiel. También tenemos que soportar todo por la esperanza del poder del evangelio. ¿Qué estamos nosotros soportando? ¿Qué no estamos soportando? Debemos de soportarlo con la esperanza de que el poder del evangelio va a cambiar a las otras personas. También la palabra del Señor es fiel a sus promesas. Lo que la palabra del Señor prometió se va a cumplir porque es fiel a ella y Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Qué nos prometió el Señor en su palabra? Eso lo va a cumplir a nuestras vidas y en la vida de los demás. Y terminando con esto, queremos cambiar nuestras vidas, queremos mejorar nuestra forma de vivir. Empecemos con la palabra del Señor, porque ella va a ser fiel y va a tener poder en nosotros para cambiar nuestra vida. Y no solo en nosotros, sino los que están todo a nuestro alrededor, porque la palabra del Señor no está presa y no puede detenerse. Su poder es indetenible en nuestras vidas y también por la vida de los demás. Amén.